Ahí voy a empezar a grabar. Ya, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos y todas. Los saludo y les quiero agradecer a todos y todas por conectarse hoy día, por darse este espacio de salir un poquito de las clases, el fin de año, ahí estudiar para las pruebas, las últimas pruebas, los últimos exámenes. Imagino que para todos ha sido un esfuerzo conectarse porque entiendo que es difícil este tiempo para todos. Pero el tema que nos convoca hoy creo que es de mucha importancia. Nosotros lo venimos viendo ya hace harto tiempo en las conversaciones con los y las estudiantes, cómo esto nos ha ido afectando y cómo se empieza a poner un tema central y sobre todo, eh, yo lo he comentado con varias de mis pacientes, que empieza el verano y empiezan a aparecer estos temas mucho más presentes y estas ansiedades y estas angustias por cómo nos vemos, por nuestro cuerpo, y mucha más presión. Ya la publicidad, y yo he comentado con algunas personas la publicidad fea que estamos teniendo. Sí, no sé, pues me acuerdo el otro día sacó una revista de Cruz Verde, estas que ya vienen en el diario como haciendo publicidad, y decía noviembre, mes de las dietas. Y ya desde ahí nos pone un tema y una presión. Entonces, en ese contexto, y conversando con Isabel y Florencia recién ahora, ellas me comentaban que hace poquitos días, en noviembre, había sido el día como de la concientización de los trastornos alimenticios. Y por eso es que queremos hacer charlas como esta, ¿ya? Y los invitamos a todos a participar de esta charla. Yo voy a dejar de hablar, solo me voy a presentar, soy Macarena Vergara, jefa del programa de salud mental de la universidad, para los que no me conocen, y hoy día estoy como coordinando esta charla. Eh, Tenemos a dos expositoras de lujo que nos conseguimos amablemente, vinieron así con toda su voluntad y tengo que decirlo ad honorem porque eso a veces cuesta conseguirse, así que soy más que agradecida de las dos, que son Isabel y Florencia. La Florencia además, estoy muy contenta por hacer esta presentación. La Florencia es exalumna de nuestra universidad, es terapeuta ocupacional de la mayor y fue fuertemente hace mucho tiempo activista en la fundación La Rebelión del Cuerpo, y Florencia es nutricionista, también activista hace un tiempo ahí. Las van a conocer cuando prendan sus micrófonos y se puedan presentar ellas y muestren la charla, pero yo no digo nada más, las dejo a ellas. Los invito a que nosotros los psicólogos del equipo vamos a estar mirando el chat para ayudarlas a ellas como a responder preguntas. Estamos a su disposición para eso. Esperemos que esta charla sea súper enriquecedora, aprovechémosla harto. Y para los que no puedan, amigos que estén interesados y no hayan podido conectarse, nosotros la estamos grabando y la voy a subir a un drive que después voy a compartir con todos los que se inscribieron, y también lo vamos a poner en el diario mayor ahí para que los otros puedan volver a verla, ¿ya? O verla si no la vieron, ¿ya? Nada más que dejar a nuestras invitadas ahí de lujo. Y eso, cualquier cosa, yo estoy aquí por el chat para poder ayudarlos a responder. No sé, Isabel y Florencia, ¿qué prefieren? ¿Que tengamos la gente pueda preguntar y ir preguntándoles entre medio, o dejamos las preguntas para el final? Para el final nos acomoda más, Ya, dejar un súper. espacio de conversación. Ahí dejamos el espacio para conversación. Ya, súper. Nada, las dejo entonces. Muchas gracias. A mí me gustaría partir presentándome y primero que nada agradeciendo la oportunidad. Yo soy Isabel Fuenzalida, soy terapeuta ocupacional de diversidad, equidad e inclusión en la empresa Sodexo y soy voluntaria activista en la Rebelión del Cuerpo. Y yo estudié en la Universidad Mayor en la carrera de terapia ocupacional, fue la universidad que me formó. Entonces estoy muy orgullosa y contenta de estar acá y también recibí el apoyo del área de psicología en mi último año. Yo sé como muchos de los estudiantes que están acá, a veces cuando estamos con las prácticas, los ensayos, los exámenes, etcétera, puede venir una carga académica importante y se agradece mucho que la universidad tenga estos espacios. ¿Ya? Así que también doy aquí el pie a mi compañera activista Florencia para que se pueda presentar y ahí iniciamos con la actividad. Dale, Flo. Muy buenas tardes. Como bien decía la Isa recién, soy Florencia, soy nutricionista. Em, Me dedico a todo lo que es la psiconutrición, un área bastante nueva y la más interesante de todas desde mi perspectiva. Soy activista de la Rebelión del Cuerpo hace ya más de un año. Em,
Y estoy muy contenta de este espacio, estoy muy orgullosa en realidad de que las universidades cada vez se abran más a estos espacios, a este tipo de conversaciones. Desde la Rebelión del Cuerpo estamos siempre muy disponibles para poder hacer actividades junto a ustedes, así que bienvenidos a todos y a todas. Esperamos que sea un momento de confianza, un momento en que podamos también como compartir nuestra experiencia, desprivatizar, así que muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a compartir. Denme un segundo. Está además de decir también que este es un espacio seguro, que es un momento donde vamos a poder hablar, conversar, expresarnos, así que con toda la confianza del mundo, siempre que sea con mucho respeto. Y ahora voy a dejar a la Isa, que va a comenzar. Muchas gracias. Bueno, entonces el nombre de nuestra charla es Estereotipos y Rebeldía, que tiene que ver con nuestro nombre de nuestra asociación. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, compuesta por puras voluntarias, es decir, todas tenemos nuestra vida profesional y además hacemos esto desde el activismo, ¿ya? Porque es algo que nos resuena. La fundación fue creada por nuestra fundadora, que es Nerea de Ugarte, que es psicóloga especialista en sexualidad y en terapia feminista, el año 2017, y desde ahí entonces estamos ahí con todo en nuestras distintas como áreas, y aquí vamos a partir con el área como de investigación, y ahí les vamos a contar un poquito más de dónde levantamos estas cifras. Más, Flo. Súper, y antes que nada queremos contextualizar un poco por qué venimos a hablar de esto, por qué nos solicitaron que desde la universidad pudiéramos generar este espacio. Y para esto vamos a hacer un pequeño rompehielo. Y quiero que todos cerremos los ojos, unos segunditos, y quiero que levante la mano toda la persona que ha dejado de hacer alguna actividad por cómo se siente con su cuerpo. Y ahora podemos abrir los ojos y ver que somos muchas, muchos, muches. Y es justamente de esto lo que les venimos a hablar, que cómo puede ser que en realidad seamos tantas personas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en realidad los temas de los estereotipos hayan traspasado tanto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué parece ser algo tan simple, tan fácil, tan estético simplemente? Entonces venimos a conversar qué hay de aquí de construcción de identidad, qué hay de aquí de sociedad, qué es lo que está pasando respecto a este tema. Aquí yo les voy a contar un poco de nuestro objetivo como la rebelión del cuerpo, ya que es desprivatizar las experiencias como una forma de visibilizar y cuestionar la violencia de género, ya de los estereotipos de género. Entonces, si vamos ahí desmenuzando, desprivatizar la experiencia tiene que ver con este primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? Con darnos cuenta, salir de lo privado, de las cuatro paredes de nuestra casa, de las cuatro paredes de la consulta, ¿cierto? Y saber que es esto, que es algo que nos pasa a todos y a todas. ¿Ya? Y a través de la experiencia podemos ir identificándonos emocionalmente y desde ahí darnos cuenta que esta es una problemática social. ¿Ya? Y la violencia simbólica, ahora la va a explicar más mi compañera, pero tiene que ver con todos estos tipos de violencia que no son visibles. Y ese es el foco de la rebelión del cuerpo, la violencia simbólica. Flo, ¿tienes el micrófono apagado y si lo abres? Estoy silenciada, ahora sí, ahora sí. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de varios conceptos dentro de la rebelión del cuerpo, dentro de todo lo que son los estereotipos de belleza, todo lo que son los estereotipos de género, los roles. Hay muchos conceptos
bien complejo, ¿ya? Aquí estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de temas sociológicos, estamos hablando de temas muy profundos a nivel de relaciones interculturales, ¿ya? Entonces, de cómo se ha creado la sociedad. Entonces, vamos a hablar de diversos conceptos que a veces quizás pueden ser familiares, quizás no, no hay problema, pero aquí lo más importante, lo que venimos como a traspasarles es el rol de la violencia simbólica, lo que ha generado en la sociedad. Entonces, ¿qué vendría siendo la violencia simbólica para que lo vayamos entendiendo mejor? Es como una violencia invisible, es todo esto que está abajo de este iceberg de violencia contra las mujeres. Antes de entrar a esto, súper importante también decirles que nosotros efectivamente somos una organización feminista, pero hoy venimos a darle una charla de género para todos, ¿no? Aquí estamos incluyendo hombres, estamos incluyendo mujeres, por lo general la rebelión se enfoca más a lo que son las mujeres, pero en realidad todos sufrimos violencia simbólica, ¿ya? El tema es cómo la violencia simbólica nos termina traspasando distintas áreas de nuestra vida y cómo nos afecta a la sociedad dentro de lo que es nuestra libertad de expresión. Entonces, principalmente vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres, justamente porque venimos en esta sociedad siendo el género invisibilizado. Entonces, esta violencia simbólica es esta violencia invisible, esta violencia que normalizamos, esta violencia que muchas veces nos cuesta ver porque es tan parte de nuestro día a día, es tan parte de la sociedad que ya no la reconocemos como tal, sino que simplemente lo vemos como algo liviano, ¿no? Que es parecido a lo que les decía antes. ¿Cuál vendría siendo esta violencia simbólica? El lenguaje, el humor sexista, todo lo que es la manipulación económica, todo lo que puede ser humillar, todo lo que son micromachismos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con micromachismo? A todas esas conductas que vienen desde los roles de género, que al final nos habla de cómo debemos ser, ¿sí? Supuestamente las mujeres tienen que ser de cierta forma y los hombres tienen que ser de cierta forma. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que al final justamente se crean esta violencia que terminamos normalizando. Entonces, va a ser una manera continua de pensar y actuar que va a naturalizar y reproducir ciertas relaciones de poder jerárquicas, y es la base de la violencia de género, porque estas creencias que están normalizadas e invisibilizadas son la base de este iceberg gigantesco que después termina siendo como violencia súper directa, ¿no? Tal cual. Aquí, llevando los ejemplos, esto es violencia simbólica. Cuando nosotros vamos desde niños, ¿cierto? Desde la primera infancia a los pasillos de un supermercado, de un mall, y vemos pasillos con juguetes específicos para niños y juguetes específicas para niñas. Ya los estereotipos de género son estas ideas preconcebidas de cómo debe de actuar, de cómo se debiese comportar un hombre y una mujer, un niño y una niña. Entonces, tal como vemos acá en el segmento más de niña, ¿cierto? Desde los estereotipos de género, viene la niña idea de princesa, de cuidados, con un bebé para cuidar, Barbies, etcétera, versus el segmento de niños, que tiene que ver con, por ejemplo, superhéroes, se fomentan mucho más los deportes, no hay tantas tareas de cuidado, etcétera, y ahí es súper importante darnos cuenta que esto está súper normalizado, lamentable, que ganas de decir que esto ya no es así, pero esto sigue siendo así cuando no debería ser, cuando los juguetes, por ejemplo, no tienen género. Que un niño juegue con una muñeca le va a enseñar habilidades parentales para la vida, no lo va a convertir en su sexualidad, ni mucho menos. Entonces, esto es un ejemplo de violencia simbólica. Dale nomás la otra, Flor. Este es otro tipo de violencia simbólica que tiene que ver, por ejemplo, con la publicidad sexista, que era también lo que veíamos en esta base más invisibilizada, y también me gustaría decir que esto ya no pasa, pero esto lo seguimos viendo. Ya entonces, por ejemplo, acá una marca para vender un perfume hipersexualiza el cuerpo de una mujer para llegar al público, por ejemplo, masculino.
también para vender algo nada que ver como es un auto, también utilizan el cuerpo de una mujer, y también es cómo se reproduce en la imagen de las mujeres en los medios masivos de comunicación, en la televisión, en esta revista, como vemos, cómo se presenta un hombre versus cómo se presenta una mujer. O sea, un hombre con tapado, ¿cierto? Con su vestón, etcétera, pero la mujer ahí totalmente desnuda. Todo esto que tenemos súper normalizado, esto es violencia simbólica. Este es otro ejemplo que te quede claro. Estos son como los memes que vemos a veces, ¿cierto? Todos los te quiero del mundo jamás igualarán un te veo más flaca. Como si fuera así ya el último piropo o la última realización en la vida. Y esto al final lo que estamos mostrando son publicidades que existen, ¿ya? Que se divulgan. Entonces uno dice, ¿cuál es el tipo de mensaje que estamos recibiendo a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y este es otro ejemplo, es un ejemplo de muchos de publicidades que hemos logrado bajar en Chile, de publicidades sexistas. Y esta decía, era de la marca Canada Dry, y decía que el traje de baño del verano pasado te quede grande, es un pequeño gran triunfo. Como si nuestros grandes triunfos en la vida tuvieran que ver netamente con el peso y con el poder usar un traje de baño en este caso. Este es otro ejemplo, más desde también los medios masivos de comunicación, pero ya no tanto la televisión, sino que más con las redes sociales, que es donde se mueven muchos jóvenes, universitarios, etcétera, que tiene que ver con el ejemplo el Instagram, el Facebook. Vemos modelos o mujeres con cuerpos que son así como inalcanzables, y también con publicidad asociada de la industria de la inseguridad, ¿cierto? Así como cómprate este té y te verás como yo, ¿ya? Y esto desde el punto de vista también de la salud y de la nutrición es súper peligroso, porque muchas veces son productos que no están testeados, que pueden provocar malestares, etcétera. Y esto también es súper común vernos bombardeados, tanto hombres como mujeres, pero igual con un foco más específico hacia las niñas, hacia las adolescentes y hacia las mujeres. Entonces llega un momento en el que, bueno, uno dice, ¿de dónde viene todo esto, no? Como, ¿en qué momento esta violencia simbólica empezó a ser simbólica? Pasó de ser como violencia directa a violencia simbólica que llegamos a normalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad tenemos este gran concepto de industria de la inseguridad. ¿Qué vendría siendo la industria de la inseguridad? Que si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad donde es muy capitalista el sistema económico, que al final lo que está necesitando es que nosotros justamente consumamos. ¿Qué hace esta industria para que nosotros consumamos? Nos produce en realidad esta inseguridad. ¿Qué significa esto? Si yo pongo un estereotipo de género, de belleza, etcétera, y a las mujeres y a los hombres y a todos les hago creer que necesitan llegar aquí, mientras más irreal sea, mientras yo más lejos esté de esa realidad, más espacio tengo para crear falsas necesidades y producir un mayor consumo. ¿Qué significa esto? Que a partir de la inseguridad que nos produce todo este bombardeo en que no somos suficientes, en que nuestro cuerpo tenemos que cambiarlo, en que necesitamos comprar tal y tal producto para poder sentirnos seguros, para poder sentirnos suficientes, desde ahí nos crean esta falsa necesidad que nos hace consumir bienes y servicios. Por lo tanto, a partir de esta inseguridad de autoestima, el sistema sigue funcionando. Entonces, es justamente esto lo que nosotros venimos a cuestionar, lo que nosotros venimos a decir, bueno, que sean simplemente libres elecciones las que estamos tomando y no necesariamente el ir directamente a consumir casi sesgados, ¿no? Entonces, también justamente con una fecha tan importante como la de hoy, que es la concientización de los trastornos de conducta alimentaria, decimos, ¿qué pasa aquí a nivel de salud mental? ¿Qué genera la industria de la inseguridad? ¿Cómo puede ser que tantas personas, sobre todo chilenos, tengamos tantos problemas de autoestima, de autoconcepto, de autoeficacia, de autovaloración? Entonces, llega un momento en el que
En realidad, con la Isa estábamos conversando cuando planificábamos esta charla, y yo que soy nutricionista y me dedico a trastornos de conducta alimentaria, le decía que en realidad estas cifras, que una de cada 4 mujeres, una de cada 10 hombres en Chile, en realidad los trastornos de conducta alimentaria no están suficientemente documentados, ¿ya? No están lo suficientemente visibilizados en Chile. ¿Por qué? Porque justamente esta industria de la inseguridad termina siendo tan grande que es un nivel de gente que se nos va de las manos al final. Entonces, esta charla, con mayor razón, proviniendo de donde proviene, es muy, muy importante para que podamos concientizar qué es lo que está pasando a salud mental. Recordemos que, y acá muy fuerte, recordemos que la Organización Mundial de la Salud definió salud como un concepto de bienestar mental, social y física. Por lo tanto, la salud mental acá es fundamental para este equilibrio. Y acá mostrarles algunas cifras desde el Comité de Investigación de la Rebelión. Esta es la primera encuesta de caracterización que le hicimos en el 2017, donde fueron encuestados 939 personas. Y aquí vimos que un 90% de las mujeres creían, esta fue una encuesta online, y creía en ese momento que el aspecto físico impactaba con la satisfacción general con su vida. ¿Ya? Estas son cifras tremendamente impactantes de las que necesitamos poder visibilizar para poder generar cambio. Este también fue otro estudio en donde, miren, podemos ver acá un pequeño, se entrevistaron a 1.300 mujeres desde los 14 a los 45 años y 1.800 hombres, casi 1.900 hombres de la misma edad, es decir, de un rango etario súper importante. Y pudimos ver que un 86% de las mujeres había dejado de realizar actividades por cómo se siente con su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La misma pregunta con la que iniciamos esta charla, nos damos cuenta que un 86% de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, de las adultas mayores chilenas, deja de realizar actividades todos los días por cómo se siente. Dejar de realizar actividades todos los días por cómo se siente va desde, o sea, y vemos también que un 53%, que no es menor, pero acá también vemos una diferencia importante que está basada en estos roles de género. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuáles son estas actividades? Entonces uno dice, claro, quizás hay ciertas actividades que uno dice, bueno, quizás le da vergüenza, pero estas actividades también tienen que ver un no bañarme en el mar cuando tengo mucho, mucho calor, no levantarme de mi toalla en la piscina porque me da vergüenza, porque me siento mal con mi imagen corporal. Al final, esto está demostrando todos los problemas que tenemos a nivel de imagen corporal a nivel país, que al final nos está limitando desde nuestra libertad hasta nuestras necesidades, hasta nuestros hobbies o no, las actividades que más nos gustan. Otra de las cifras súper importantes era, preguntamos que durante la última semana, si es que se habían sentido avergonzados de su cuerpo, sí o no, y un 72% de las mujeres encuestadas refirió sentirse avergonzada por su cuerpo la última semana, a diferencia de un 49% de los hombres. Vemos que en todos los datos hay una diferencia importante, pero en realidad las dos valores, las dos cifras son muy, muy graves. Entonces, también preguntamos, durante la última semana, los números se movían parecidos, ¿no? 74% de las mujeres había imaginado modificar alguna zona de su cuerpo en relación a un 43%. O sea, de los hombres. Imaginar modificar alguna zona de su cuerpo va desde una insatisfacción hasta una cirugía, hasta tomar pastillas mágicas, hasta comprar polvos, inyectarse insulina cuando en realidad no la necesitamos. Un montón de conductas que son directas también a un trastorno de conducta alimentaria o directos al final a una
insatisfacción profunda y con consecuencias graves a nivel de imagen corporal. Y acá también uno de los más impactantes es que pusimos una lista en esta encuesta, en esta pregunta, pusimos una lista de muchas actividades o situaciones, factores que podían escoger según cuáles eran su principal preocupación de la semana. ¿Ya? Y habían diferentes cosas, desde la salud mental, el aspecto físico, el trabajo, ya habían diferentes factores bien diferentes, o sea, bien como alejadamente distintos de categoría. Y nos dimos cuenta que los hombres claramente el porcentaje más alto llegó a un 17%, que su mayor preocupación de la semana era la salud mental, pero este 17%, que fue el mayor, también habla de que los hombres tenían otro tipo de preocupaciones. Es decir, que estas personas, estos encuestados, para que el porcentaje más alto haya sido un 17%, es que era más variable las cosas que les podían preocupar. En cambio, aquí vimos que un 31% de las mujeres contestó que la principal preocupación de su semana era su aspecto físico. Entonces uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Que parece ser tan liviano, ¿sí? Parece ser tan inofensivo. ¿Qué es lo que pasa cuando la imagen corporal traspasa la autoestima? Que al final, si la autoestima se está viendo influenciada, claramente vamos a tener también una influencia en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos habitamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, esto es lo que la rebelión necesitábamos comenzar a hacer actividades al respecto. Entonces, claro, volvemos a quienes se benefician de todo esto, ¿no? Y desde ahí claramente esta industria de la inseguridad, ¿no? Lo que hablábamos de las empresas que están dedicadas, por ejemplo, a las cirugías plásticas, a la belleza, cosmetología, etcétera, y que normalmente su público más foco ha sido las mujeres. Entonces, eso es quienes ganan con todo esto, ¿no? Y acá quisimos hacer un ejercicio pensando en mundo ideal, mundo mágico, ¿cierto? Si tuviéramos 50 días para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer durante el año, o sea, se acabaron las vacaciones de una semana, de 3 semanas, si tuviéramos 50 días al año, ¿qué cosas nos gustaría hacer durante esos 50 días? Y hay muchas respuestas, ¿no? Algunos pueden decir, me leería 50 libros, otros dirán, me vería 1200 series en Netflix. Otros dirán, me iría al Caribe los 50 días a pasarlo bien, ¿cierto? Y finalmente nos dimos cuenta que son 3,6 horas al diario, casi 4 horas, lo que pasa a las mujeres pensando en su cuerpo. Y si eso lo sumamos y lo llevamos a un año, esos son 54 días al año. Entonces, ustedes se imaginan si dejáramos de preocuparnos por estas situaciones, todo lo que podríamos hacer en ese tiempo invertido, o sea, se dan cuenta de lo violento que es perder más de 54 días al año y que además estos sean puros días de inseguridad, de sufrimiento, de pasarlo mal, de pensar en hacerse cirugías, de no ir ahora a aprovechar el verano con el calor que hace. Entonces ahí nos damos cuenta lo violento y todas las cosas que estamos dejando de hacer, ¿ya? Acá también es súper importante que las mujeres dejan hacer cosas que no solamente tienen que ver con su cuerpo. En el ámbito académico está comprobado que mujeres muchas veces dejan de levantar la mano y dar su opinión porque no quieren que las vean, no quieren ser escuchadas, les da temor sacar su voz. Entonces, por eso es tan importante trabajar el tema de la autoestima, del autoconcepto y todos los temas que venimos a reivindicar hoy. Entonces aquí también parte de las preguntas más importantes que nos hacemos a nosotras mismas, como bien decía la Isa, en la rebelión somos puras voluntarias de distintas carreras, ¿ya? Y aquí decíamos, en realidad,
es un problema en el que solo los profesionales de la salud deberíamos hacernos cargo. Como, esto es un tema en el que solo los psicólogos podrían hacerse cargo, o al final nos damos cuenta qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra vereda, qué podemos hacer en nuestros espacios, en nuestras mismas casas, con nuestras familias, con nuestras parejas, en una sala de clases, ¿ya? Y lo vuelvo a decir, a mí me enorgullece que como Rebelión nos busquen las universidades, porque es justamente en el aula donde se tienen que conversar estas cosas. Y acá nos damos cuenta de que en realidad es imposible de que la salud sea, solamente los profesionales de la salud nos hagamos cargo de esto, ¿no? Tiene que ser un trabajo en conjunto, a partir del respeto, a partir del crecer como sociedad. Entonces, bueno, la rebelión se trata de eso, ¿no? Y al final la rebelión comenzó, como contaba un poquito la Isa al principio, comenzó porque no podíamos estar tranquilas dejándole toda esta tremenda carga solamente a la salud mental. Al final decíamos, es que es algo que quizás dentro de la violencia simbólica y nosotras mismas constantemente nos estamos preguntando y deconstruyendo en relación a estos simbolismos que son muy violentos y que quizás llegamos a normalizar tanto que seguramente aún siguen habiendo muchos que no somos capaces de ver. Pero a medida de que vamos traspasando fronteras y vamos expandiendo esto, ¿por qué mostramos Instagram? Porque al final los medios de comunicación hoy son lo más fácil, ¿no? Pero la rebelión, en una de sus frases más famosas, que a mí me encanta, comenzamos con esta frase muy típica que dice: advertencia, el reflejo de tu espejo puede estar distorsionado por la construcción social de belleza. Al final, ¿qué significa esto? Que a partir de estos estereotipos de belleza, claramente la satisfacción o la insatisfacción de la imagen corporal van a ser súper subjetivos, van a ser súper estéticos y políticos al mismo tiempo dentro de lo que es la construcción de la sociedad. Entonces, comenzamos con estas imágenes y nos dimos cuenta cómo muchas personas, sobre todo mujeres, se sentían identificadas con esta frase y empezó rápidamente a esparcirse por distintas partes de Chile, por distintas comunas, por colegios, nos dimos cuenta que muy rápido terminaron estas frases en los baños de las niñas, en los baños de las trabajadoras, en los baños al final de los mayores lugares donde podíamos llegar. Y aquí nos damos cuenta también, como la gran frase de Simone de Beauvoir, ¿cierto? La feminista francesa, que lo personal es político, que a medida de que vamos compartiendo estos relatos y nos identificamos emocionalmente, nos damos cuenta que eso que me pasaba a mí, no me pasaba solo a mí, le pasaba al 90% de mis compañeras, le pasaba al 90% de mis compañeras de trabajo, y es algo que, como ya identificamos que es una problemática social, no es algo que, o sea, sí necesariamente lo puedo trabajar con mi psicóloga en el box, pero tengo que darme cuenta y empezar a visibilizar esta violencia simbólica a nivel de todos los espacios, a nivel de mi colegio, a nivel de mi familia, a nivel de mi escuela, de mi trabajo, para realmente impactar de manera positiva el mundo. Y desde ahí viene, por ejemplo, el ejemplo de las tesis, ¿cierto? Que es este relato de el violador eres tú, porque la historia de la violación también es una historia muy dolorosa, ¿no? En relación al cuerpo. Entonces es algo que quizás no se comenta ni en el círculo familiar, ni de inmediato, ¿cierto? Está comprobado que pasan alrededor de 7 años en que una mujer comente una situación de abuso o de violación y desde ahí se hace lo personal es político porque te das cuenta que quizá esa mujer no estaba sola, quizá había muchas mujeres que les había pasado lo mismo
Y desde ahí la importancia de que empecemos a hablar de estos temas, que empecemos a socializarlos, que empecemos a conversarlos, que esto no se puede quedar en la facilidad de lo privado, porque eso le sirve al sistema, ¿cierto? Esto tenemos que empezar a desprivatizarlo y eso se hace a través del testimonio de cada uno de nosotros, de todos y todas. Ahí se produce la identificación emocional. Y lo personal es político solamente si lo conversamos, si somos capaces de verbalizar esto que nos está pasando, de darnos cuenta que no estamos solos, no estamos solas, y que es algo que yo creo fielmente, y lo hemos visto también con los años de la rebelión, que podemos ir cambiando entre todos y dejar de normalizar. Entonces la invitación, luego de todas estas cosas que hemos conversado, es justamente partir desde nosotros. Porque claro, si nos damos cuenta de que este es un tema de la sociedad, si nos damos cuenta que aquí hay formas socioeconómicas involucradas, si es que aquí nos damos cuenta de que es imposible que luchemos uno contra esta industria gigante que al final nos produce esta insatisfacción, nos produce esta inseguridad, nos rompe con nuestra autoestima. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos? ¿Ya? Entonces, preguntándonos a nosotros mismos, abriéndonos este propio espacio con este autoconocimiento, diciendo, a ver, yo, Florencia, yo, Isa, yo, Maca, ¿qué he dejado de hacer en relación a esto? ¿Qué me he perdido? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué cosas empezaría a hacer si de repente la vergüenza se quebrara y dijéramos, bueno, me creo capaz, si me equivoco, ¿qué importa? Voy a probar, me voy a atrever, voy a romper con este esquema que al final nos tiene a todos como tan presos de estos roles de género. Y acá, cerrando con mi frase favorita en realidad, que es la frase número 1 de la rebelión, que es que en una sociedad que lucra con tu inseguridad, gustarte es un acto de protesta, que al final no es vanidad, es salud mental. ¿Ya? Y justamente en esta área tan importante con la que convocaron justamente esta charla tan linda, de lo que queremos, con lo que queremos que se vayan en realidad. Y para seguir aprendiendo, les dejamos también diferentes formas. Tenemos acá la charla TED de la Nerea, nuestra fundadora, la psicóloga fundadora, que se llama Gustarte es un acto de protesta, que lo hizo en TED Santa Cruz. Maravillosa también, la pueden ver. La Nerea también tiene 2 libros, ¿ya? El primero, Ni calladitas ni perfectas, que es muy bueno para usarlo con niños, con adolescentes, es muy bueno también para adultos que desean practicar ciertos ejercicios, entender cómo se construye todo esto. También está Querida Violeta, que es un libro bastante nuevo, que es muy bonito, donde también es una carta. Este libro, claro, este es un libro más de ejercicios, es más colorido, etcétera, es como un libro más de aprendizaje, más dinámico, digamos. Y Querida Violeta ya viene siendo una carta que ella escribe a una adolescente que en realidad no conoce, pero donde le explica un poco todo esto, cómo hemos vivido, cómo se ha construido. Y también, muy importante, muy entretenido, muy dinámico también, Desvergonzadas, que es el podcast de la rebelión, donde tocamos, ¿por qué se llama Desvergonzadas? Porque tocamos justamente esos temas que nadie toca, esos temas tabú que a uno le da vergüenza hablar o que no aparecen en ninguna parte. Así que queridos, queridas, querides, esto veníamos a mostrarles a partir de la rebelión, muy contentas también de esta charla, y en este momento nos encantaría saber más de ustedes, nos encantaría poder escucharles, qué los motiva a estar hoy conectados acá, qué ven a través de sus propias carreras,
¿Qué les pasa con esto? Sí. Revisar Le las agradezco. dudas. Habían algunos comentarios en el chat también. Yo solo, chiquillas, agradecerles mientras hay alguno de los estudiantes o de los asistentes que tenemos acá, porque seguramente no solo tenemos estudiantes, también debe haber profe o público en general que se quiso sumar a la charla, se anima ahí a preguntar algo, a hacer algún comentario. Yo solo agradecerles por la linda charla y por la experiencia de reflexionar y de cuestionarnos cosas que habitualmente no nos cuestionamos y frases que nos decimos a nosotros mismos o a nosotras mismas sin mucha conciencia o que repetimos así sin mucha conciencia. Creo que es súper bonito y es cuestionador, por ejemplo, la frase que acaban de leer, ¿no? Como oye, en este contexto que yo diga que me siento bien, que estoy cómoda, es realmente como un acto de protesta, así en este mundo que todo el rato está diciéndome, no, tienes que ser más gorda, tienes que ser más flaca, tienes que tener más de esto, te falta de esto otro, es que eres muy chica, es que el pelo no lo tienes no sé cómo, es que así, estamos llenos de estas cosas y cómo esto afecta día a día a nuestra salud mental y sobre todo cuando somos más jóvenes, pues yo creo que con la vida también a veces vamos soltando algunas de esas amarras, pero todavía a mis 38 años todavía no puedo decir que soy libre de todas, porque no creo que haya nadie libre de todas, pero sí me acuerdo de la yo niña, de la yo adolescente, mucho más asustada y mucho más asustada. Y cuando ustedes dicen, por ejemplo, esto oye, has dejado de hacer, sí, pues yo recuerdo a veces de más chicas que dejé de, no sé, pues, de ponerme traje de baño porque, ay, no sé, no me gustaba cómo tenía el cuerpo, ¿ya? Y así millones de cosas, y imagino que a las estudiantes también les puede haber pasado así. Así que muchas gracias mientras alguien se anima ahí, solo para agradecerles. Gracias, Maca. Sí, ahí comentar que lo fome de esto es que pasa a cualquier edad, ya que le puede pasar a una niña, a una preadolescente. Yo conozco también mujeres, mamás, que han dejado de jugar con sus hijos, por ejemplo, a la orilla de la playa, porque no quieren que las vean en bikini. Y desde ahí me gustaría rescatar también otro comentario que escribió Mireia en el chat, que puso que debe ser un trabajo multidisciplinario. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un tema que no solamente tienen que ver los profesionales de la salud, ¿cierto? Sino que es un problema, una problemática social de la cual todos nos tenemos que hacer cargo, pero por dar mi ejemplo, yo soy terapeuta ocupacional y también tengo pacientes que no solo tienen trastornos de la conducta alimentaria, que tienen trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, entonces ahí es como nos damos cuenta que esta industria de la inseguridad atraviesa absolutamente género, edad, las distintas profesiones que realizan las personas. Entonces es súper importante como que, ya que tenemos el privilegio de saber, empezar entre todos también a concientizar acerca de esta problemática y empezar a cambiar las cosas. Muy bien, muy bien. Entonces ahora Ahí la Bárbara está haciendo muy linda charla, gracias y que siga cambiando. Mm. Y Ignacia también puso, sí, muchas gracias por concientizar sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. La Paz ahí dice, muchas gracias, muy buena Ahí la charla. Josefina Miranda levantó la mano, así que dale, José, activa tu micrófono nomás. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Hola José, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, yo soy Josefina, estudio biotecnología. Bueno, y la verdad, como que esta charla me hizo pensar mucho de lo inconscientes que somos a veces cuando pensamos cosas malas sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, hoy día yo trabajo mucho con delantal blanco, con bata. Entonces, hoy día estaba pensando como en tallar el delantal como para que se me viera más la figura. Y no sé si, como que ahora estaba pensando, no sé si lo quiero hacer como porque lo quiero hacer o porque estoy pensando de que eso me haría ver más femenina o me haría ver menos masculina, porque la bata en general es recta. Como que la función de la bata es protegerte, no verte mejor, no verte como si fuera un vestido. Entonces, me hizo pensar mucho como lo inconsciente que lo hacemos a veces, tener estos pensamientos que al final no son nuestros la mayoría de las veces, sino como que son inducidos por la publicidad, como dijeron, como por la sociedad en general.
Sí, qué interesante lo que decís, José. Me inspiró mucho como esta sensación de, no encima alguien que estudia biotecnología, como alguien del mundo de las ciencias, ¿cachai? Como en eso alguien que se ha cuestionado los estereotipos de género, porque no es un mundo donde las mujeres participemos tanto. Entonces, que incluso en esos contextos tan cotidianos como si me pongo o no me pongo esta bata o cómo es la bata que uso para trabajar en el laboratorio, yo me cuestiono eso, qué heavy, qué impresionante. Gracias, José, por el testimonio. Sí, y desde ahí cuestionarnos, ¿cierto? Como por qué hacemos las cosas que hacemos. O tampoco como encasillarnos. Por ejemplo, a mí me encanta el rosado. Eso no significa que yo sea ni mala feminista, ni que esté aportando a las estereotipos de género, sino que empezar a cuestionarnos, pues, desde todas las cosas hasta mínimas que hacemos. Esto lo hago porque yo resueno con esto, a mí me hace feliz, o esto es para complacer a un otro. Y desde ahí ir cuestionándonos. Y también rescatando otra de las cosas que dijo Josefina, también las cosas que decimos y también como empezar a darnos cuenta de quienes nos escuchan, para las que son mamás o las que tienen sobrinos, hermanas más pequeñas. Es súper común escuchar a mujeres decir, no, es que estoy gorda, es que estoy fea, es que no sé qué, y una niña que quizás ni siquiera tiene idea de eso todavía, va a escuchar a esa mamá o a esa tía y va a empezar a darse cuenta también y va a empezar a mirar su cuerpo con vergüenza y va a decir, no, como escuché que eso está mal y yo estoy acá, no sé, mostrando la guata, y son como inseguridades que vamos plantando como semillitas en todo el resto. Entonces también trabajar la autoconciencia y darnos cuenta así como, ok, está bien, estoy sintiendo esto, lo voy a validar, pero no voy a seguir reproduciendo estos estereotipos para el resto, ni para quienes me están escuchando, ni compartiendo en mi día a día. Muy bien, aquí en el chat van escribiendo algunas cosas igual. ¿Cuántas de nuestras creencias son realmente nuestras? Dice Bárbara. Uf. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que pasa con las creencias limitantes? ¿Qué es lo que pasa con la crítica patológica? ¿Qué es lo que pasa justamente con lo que decía la Isa recién? Como con esos mismos patrones, ¿ya? Y yo vuelvo a tocar este tema como de lo invisibilizados que están muchas veces los trastornos de conducta alimentaria en la sociedad, sobre todo chilena, a nivel de que en realidad los trastornos de conducta alimentaria tenemos que dejar de verlos como lo muestran las fotos de Google, ¿no? Como trastornos visualmente tan extremos, ¿ya? En realidad están en todas partes y cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay detrás? Y otro comentario súper importante respecto a lo que dijo la Isa y el cierre que hicimos como bueno, ¿qué puedo hacer yo respecto a esto? Es que en realidad, si lo pensamos, desde todas las carreras, chiquillos, desde todas las carreras, podemos decidir qué tipo de profesionales queremos ser. Queremos ser esos profesionales que estamos desde cuál lado. Porque claro, yo soy nutricionista y créanme, les prometo que la nutrición, si es que uno no la hace con ética, no la hace desde sus creencias, son parte de la industria de la inseguridad. La medicina puede ser parte de la industria de la inseguridad. La psicología puede ser parte de la industria de la inseguridad. Y así como todo el resto de las carreras, ¿ya? El derecho, la ingeniería comercial, la arquitectura, todo. Al final, cuando hablamos de la industria de la inseguridad, no solamente estamos hablando de maquillaje, sino que estamos hablando desde el auto que una persona se decide comprar, la comuna en donde se decide irse a vivir, como al final es todo esto que tiene que ver con lo que estamos mostrando hacia el resto, lo que queremos aparentar, lo que necesitamos al final como intentar demostrar que somos, ¿se va entendiendo? Entonces, a partir de eso, es justamente nuestro rol el poder de verdad decidir qué tipo de profesionales queremos ser, y por eso es tan impactante, o sea, el impacto que tenemos al generar este tipo de charlas desde el aula, ¿sí? Desde el pregrado, porque al final esto termina traspasándonos a todos. Mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores. Entonces,
cómo desde ahí generamos ese cambio real. Y Después ahí, Ignacia dice, ándale, perdón. sí, justamente iba a leer lo mismo, Flo. Ignacia dice, sí, eso me preocupa mucho, ojalá los niños crecieran libres de esto. Y eso creo que es tarea de todos y todas. O sea, nosotros cuestionarnos, no sé si tenemos un sobrino, una sobrina, regalarle un coche con una guagua rosada, a ver qué van a hacer los papás, cómo se lo Experimento. toman. Sí, salir con la guagua, la Nere, por ejemplo, tiene al Íñigo, que es su bebé, y sale con calcetines rosados a la plaza. Y también algunas mamás, ¿pero por qué le pusiste eso? Y empezar a cuestionar creo que es tarea de todos. Después aquí Scarlett comenta, terminan siendo inseguridades aprendidas. Más que nada, por ejemplo, muchas veces se nos dice que los niños no entienden, pero uno como adulto igual debemos tener cuidado de cómo vamos mostrando a los más pequeños para a veces un futuro con personas un poco más seguras de sí mismas, porque a pesar de toda publicidad que hay, gracias al ejemplo más cercano es como puede haber una diferencia. Totalmente de acuerdo. Al final es como nosotros traspasamos estas situaciones y también desde la experiencia, desde lo que vivimos, desde lo que sufrimos, pero también cómo logramos de repente salir de ahí, dejar el pesocentrismo y la gordofobia. Ese es un tema ahí central, sobre Importantísimo, todo un tema para las gigante. nutris, ¿cierto? No sé si quieres agregar ahí algo con el pesocentrismo y la gordofobia. Hoy un tema gigante, 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 pero sí, tenemos que empezar a evolucionar, tenemos que empezar a romper paradigmas, tenemos que empezar a decir por qué lo que, no sé, por qué los mismos tratamientos que nos han enseñado toda la vida no funcionan, por qué hay tan poca tolerancia a la diversidad corporal, por qué, y algo que se puso de moda ahora que me encanta, que es el poner límites cuando una persona habla del cuerpo de otro, ¿ya? Eh, ¿En qué momento eso se normalizó? ¿En qué momento cualquier, o sea, les digo algo más grave, que de hecho habíamos conversado decirlo justamente en esta charla. No puede ser, no puede ser que como sociedad haya habido un miedo más grande de subir de peso en la pandemia que de contagiarse de coronavirus. Y morir. No puede ser que cuando uno volvía a una reunión familiar después de 2 años de no haberse visto, la broma principal era partir del peso. No puede ser que sigamos perpetuando este tipo de cosas. Entonces, yo ahí también abro como la invitación, yo siempre converso con los pacientes este tema de los límites internos y externos, ¿no? Como, ok, yo me puedo poner el límite de trabajar en esto, participar de estas charlas, educarme, etc. Pero también este límite externo de decir, no me parece que hables de mi cuerpo, no me parece que le hables hacia un niño, etc. La Sara tiene levantada la manita. Sí, Sara, está hace rato ahí con su manito. Hola. Nada, yo quería agradecer. Yo soy Sara, soy terapeuta ocupacional de La Mayor, igual que Isa. Ahí Chócale. nos chócale. Nos hemos conversado algunas veces por Instagram, no nos conocemos en vivo, pero nada, me llegó esta invitación por el correo de La Mayor, porque todavía lo sigo teniendo, y de repente dije, ya, me voy a inscribir. Y me encanta que existan estas instancias. Quise levantar la mano porque, bueno, yo con unas compañeras de terapia ocupacional hicimos mucho movimiento feminista en la Universidad Mayor. Hicimos un paro feminista en la Universidad Mayor el 2018. Y ahí fue cuando también se comenzaron a hablar de estos temas y se comenzaron a hablar a partir de inquietudes de los mismos estudiantes y se hicieron charlas que eran hechos por las mismas estudiantes, por nosotras, por el colectivo feminista de La Mayor y me encanta que puedan existir estos espacios que ya se han academizado un poco más o que están dentro de la academia, porque es lo mismo que hablaba en el fondo Florencia, que es súper necesario poder hablar desde la academia, hablar a los estudiantes, generar espacios de diálogo, de
poder pensar y de reflexionar en torno al cuerpo, en torno a lo que sucede con el cuerpo en una sociedad patriarcal. Creo que desde ahí hay mucho que poder pensar y compartir con respecto a nuestros miedos sobre el cuerpo, a lo que nosotros también podemos sufrir día a día. Yo trabajo en un COSAM, en un centro de salud mental en Pudahuel, y de hecho vengo saliendo de una terapia grupal en donde una adolescente de séptimo básico justamente hablaba de que tenía baja autoestima. Y siento que los profesionales tenemos tan pocas herramientas todavía sobre cómo intervenir con procesos en donde las niñas y adolescentes que están recién conociendo y autoexplorándose y poder como en el desarrollo de la sexualidad también, cómo intervenir en esos casos. Y creo que es súper necesario a partir de eso poder generar estos espacios y que sigan existiendo charlas que de los mismos estudiantes puedan como convocar, pero también la academia se pueda interesar sobre esto. Eso, así que muchas gracias por esta instancia, la valoro muchísimo, como muy rico también poder estar atenta así a lo que sucede en esta universidad, porque igual a veces es súper necesario ir movilizando y ir teniendo más conciencia respecto a estos temas. Muchas Gracias, gracias, Sara. Sara. Te pasaste por el comentario. Ahí Josefina tiene su manito levantada. Así que activa tu micrófono nomás, José. ¿Aló? ¿Se escucha? Veo un poco oscura. Sí, Bueno, yo solamente quiero igual dar como mi experiencia personal, que ha sido como un poco en este cambio que ha empezado principal este año, porque yo empecé a recurrir al servicio psicológico de la mayor, y desde ahí obviamente una de mis consultas dentro de esta, como en el servicio psicológico, fue porque yo estaba muy desconforme con mi cuerpo. Y porque en verdad yo me sentía súper mal, y es brígido eso de que uno cree que, que siendo más flaca, en verdad vas a ser más feliz, vas a ser mucho más exitosa, como que todos tus problemas pueden estar como totalmente resueltos. Y resulta que yo en este proceso hay cosas, no sé si al resto le ha pasado igual, pero por ejemplo para mí ha sido como una explosión en mi cabeza, como así lo defino, como una explosión en la cabeza, como darte cuenta de que ves cosas que antes las tenías como tan normalizadas. Por ejemplo, dos cosas como últimamente han pasado, como este último mes. Una fue que yo, por ejemplo, le dije a una compañera que iba a ir al psiquiatra porque me sentía muy ansiosa, muy mal, y creía que necesitaba como medicamento. Le dije que creía que me iban a dar medicamento. Y ella lo primero que me dice es, pero eso engorda. Así fue ni siquiera como, oye, ¿cómo estáis? Pero ¿y por qué vas? No, lo primero, esos medicamentos engordan. Lo primero así. Y te juro que, y en un momento, bueno, obviamente que uno como que dice, oh, lo hizo de adrede, una cosa así, pero después como pensando mucho en la situación, me di cuenta que en verdad uno tiene muy interiorizado eso, tan interiorizado que ni siquiera privilegias tu salud mental, ¿cachai? Antes como, o sea, así como de olvidado lo tenemos, como, no sé, para mí fue muy impactante. Eso fue como uno de mis, como boom que me ha pasado, así como explosión en la cabeza. Y lo otro que también me explotó la cabeza como en la otra día, que fue que está muy de moda esta como cadena en Instagram de como eh, pone tu como algo así como, no me acuerdo cómo era, pero pone tu yo feliz con 10 kilos menos, y salía una carita triste. No sé si lo han visto, que es como una cadena que está como en la history, que hay varias cosas que uno como que repostea. ¿Alguien lo ha visto? No sé, ya bueno, eso, como esa cadenita blanca. Entonces yo me acuerdo que en ese instante, lo primero que pensé fue como que yo iba a ir como directa a buscar esa fotito del 2010, como a buscar la foto. Pero después como que paré un momento y dije, no, po, te juro que dije como no,
es como que está súper mal, así que me empecé como a cuestionar todo con respecto al peso y lo normalizado que estaba, y también la cantidad de niñas en mi Instagram que estaban compartiendo la imagen. No sé, o sea, como que me han pasado muchas cosas este último tiempo que en verdad yo creo que antes también las tenía súper normalizadas con respecto al peso, y también el creer como que por el simple hecho de estar más delgado vas a ser más feliz. Creo que como que esa cadena, eso es lo que como que te intentaba decir, como que tú simplemente en ese 10 años da lo mismo si pudiste haber tenido problemas, si pudiste haber estado mal, todo, pero simplemente porque estuviste más delgado eras más feliz, estabas más contento, y por eso tienes que mostrarlo, como mira, aquí estoy yo, mi antigua, ¿cachai? Que lata como estoy ahora. Entonces no sé, para mí en verdad han sido cuestionamientos súper brígidos, y es impresionante cuando se empieza a dar como cuenta de todas estas cosas, y también darse cuenta de todo lo que uno piensa con respecto al peso. Como yo creo que hubo un tiempo de mi vida donde yo creo que realmente esas 3 horas que decían como en la charla, realmente eran 3 horas. Así como 3 horas diarias, yo creo que pensando, hasta como cuando me iba a desayunar, pucha, esto será, me hará engordar, que me veré más bonita, hasta esta como aprobación masculina, como que hay con respecto al peso, y que uno siente que no te van a pescar porque uno está más subida de peso y un sinfín de cosas. Así que bueno, eso es como mi experiencia personal como durante este tiempo. Y bueno, y aparte quería darle muchas las gracias por este espacio seguro. En verdad estas instancias son bacanes, de verdad bacanes, te hacen abrir mucho más la mente, y nada, eso, feliz. Isa, dale nomás, activa tu micrófono, levantaste tu manita. Gracias. Sí, no, en verdad me encanta escucharlas. Gracias, Sara. Gracias a Josefina, me parece que se llamaba. Porque, bueno, esto es un despertar igual. Es un despertar en el feminismo, es un despertar en la violencia simbólica. Una vez que uno va integrando estos conceptos, son como estos lentes violetas que después ya no te puedes sacar, que lo vas a ver en todas partes. Y es un proceso que es difícil también, que no siempre es agradable, porque es darte cuenta de la violencia en la que estamos expuestos todos los días, que antes la normalizábamos y no, quizás no nos afectaba tanto, hasta lo podíamos tomar con humor. Entonces, desde ahí también invitarlas a los grupos feministas como la Rebelión del Cuerpo o muchos otros que hay para seguir trabajando en estos temas, y también comentar cómo ha sido, no solo en la Universidad Mayor, sino que en muchas otras, cómo esto desde el pregrado se levantó desde las estudiantes hacia la academia, ¿no? Que empezamos a exigirles que, por ejemplo, pongan temáticas de género en las mallas, que es súper importante. Yo cuando estudié no existía, yo me fui formando después por interés propio, ¿cierto? Pero esto es algo súper importante, que la educación no sexista parta desde el colegio, ¿ya? Y acá quería rescatar también otro comentario que hacía Javiera Catalán, que es más bien una pregunta, que decía, ¿de qué manera podemos psicoeducar respecto a las temáticas de estudiantes y a las familias de los colegios o liceos, considerando que los estudiantes pueden tener una opinión distinta sobre los estereotipos, pero las familias promueven que ellas realicen estas distinciones? O sea que muchas veces las familias son las que perpetúan estos estereotipos, ¿verdad? Y desde ahí, tan como yo les comentaba, ojalá esto de que esté de los jardines, así de la primera infancia, y con mucho orgullo también les contamos que desde la Reunión del Cuerpo ahora estamos en los libros de tercero medio de Santillana. Entonces esto, tal como les decía antes, muchas veces las familias, algunas van a ir un poco más atrás, pero esto tiene que estar desde los espacios educativos y psicoeducativos, y creo que tal como lo vimos, no es solamente un tema que tienen que hacerse cargo los profesionales, ni de salud, ni de la educación, sino todos nosotros. También nosotros levantar estas temáticas en las casas, en nuestras amigas, en nuestros compañeros de trabajo, cuando escuchamos comentarios que no sean al lugar, levantar la mano, no tener miedo de sacar la voz, y también comentarles que hay hartos espacios seguros de apañe también para ir pasando por este proceso que muchas veces no es fácil. Eso. Sí, justamente también terminar agregando a lo que decía la Isa y respecto a la pregunta que hicieron, es que le dijo la Isa al final es súper importante, que es lo que nos dice la Nerea constantemente, como cuando uno empieza a ver estas cosas y se abre,
en realidad como que ella dice, como no hay vuelta atrás. Como cuando uno se pone esos anteojos y uno empieza a mirar con perspectiva de género todo, insisto, no necesariamente la nutrición, no necesariamente la psicología, no necesariamente la industria, todo, cada comentario. Cuando yo me miro a mí misma un día que estoy enojada y digo, hoy día amaneció horrible, a ver, Florencia, ¿qué pasa? Como, basta, basta, por favor. Entonces, cuando uno mismo, vuelvo a este tema como a los límites internos y externos, ¿cómo nos frenamos? ¿Cómo logramos quebrar esto? Es muy lindo también desde la rebelión, cuando yo siempre lo cuento, desde la rebelión, como trabajamos la violencia simbólica, muchas veces está dentro de nuestras conversaciones. Hey, chiquillas, ¿qué opinan de esto? Esto me hace ruido. No sé qué me pasa con esto, pero me hace ruido. Como construyamos entre todas una conversación donde podamos dialogar en realidad por qué ciertas cosas nos hacen ruido. Entonces, desde ahí, el volver a traspasarlo a todos los espacios, lo que decía la Isa recién, como hay que ser demasiado cuidadoso con cómo nos hablamos a nosotros mismos frente a otras personas y cómo hablamos de las otras personas. Cuando uno, o sea, cuando hablamos de que no se debe comentar sobre los cuerpos de otros, no solamente estamos hablando cosas malas, sino cosas buenas también. Felicitando a una amiga porque está flaca, no sabemos si quizás estamos felicitando una bulimia, quizás estamos felicitando una anorexia, quizás estamos felicitando una cantidad de trastornos tremendos. Entonces, la invitación más grande cuando preguntan el cómo podemos como deconstruir esto desde la infancia es el, en realidad, volver a hacernos conscientes del lenguaje en el que hablamos, generar cierto activismo, que bueno, nosotras podemos estar en la calle, podemos estar en las redes, pero ustedes también pueden estar en otro espacio, participar de estas cosas, educarnos entre todos. Y lo otro que es muy importante, a ver, ahí dicen, todo lo que tiene que ver con estas bromas, ¿no? Estos tonos de bromas que están hablando en el chat, estos comentarios que tienen que ser muy empáticos. Y bueno, como terminó diciendo la Isa, nosotros desde la rebelión estamos muy disponibles para lo que necesiten, ya sea desde que cada uno de ustedes puede estar necesitando un profesional de la salud, alguna persona especialista en trastornos de conducta alimentaria, quizás alguien está viviendo alguna situación de violencia. En realidad hay muchas organizaciones que están tocando estos temas y nosotras entregamos voluntariamente y con el mayor amor del mundo toda nuestra ayuda, no solo a la universidad, sino que a todas las personas que ustedes pueden, o si ustedes mismas están solicitando ayuda, o otras personas que ustedes. Así que eso, yo personalmente agradecer tremendamente este espacio. Síganos en las redes, busquen a la Nerea, busquen a otros profesionales también que somos parte de la rebelión, que tenemos mucho que entregar, y únanse también a esta hermosa lucha porque nos hace falta mucha fuerza también. Así que eso, orgullosa de esta invitación. No, gracias a ustedes. Yo acabo de pegar en el chat, chiquillos, chiquillas, para que puedan ahí pinchar el link para contestar nuestra encuesta de evaluación. Nosotros todas las actividades que hacemos las evaluamos para saber cómo podemos mejorar, y conocer su opinión de otras charlas. Así que porfa, respóndanos la encuesta antes de salirse. Así que porfa, aprovechen de si les gustó, y si algo no les gustó también, es un espacio para poder decirlo. Respóndanos la encuesta, sí, sabemos y tenemos un argumento para poder seguir haciendo charlas como esta, y abrir espacios como este, que tenemos ganas de seguir haciéndolo. Ya este año estamos como terminando nuestras actividades. Gracias. Pero ahí, de nada, Angélica, ahí vamos a seguir haciendo más.
Y como última cosita, yo solo para despedirnos, a ver, el que quiera y pueda, por supuesto, y se anime, solo porque se ve más lindo, si pueden prender sus cámaras para sacarnos una fotito y guardarla, sería súper lindo. Los que quieran y puedan, por supuesto. Si alguien prefiere que no, está todo bien. Así que voy a dar unos segundos por si alguien se anima a prenderla. Gracias. Ay, gracias. Ay, me encanta ver ahí que están con las mamás. Sí. A mí me pasa que encuentro tan lindo poder, esto hemos estado trabajando todo este año, casi 2 años online, entonces no ver caritas muchas veces uno se siente un poco sola, entonces es lindo verlos, ay qué lindo, ya. Voy a sacar varias fotos porque son 2 hojas de estudiantes, así que me voy a demorar un poquito. Denme un segundo. Yo voy a avisar para que sonreamos. Ya. 1, 2, 3. Ahí una y voy a tirar otra para que salgamos todos y todas. Ay, qué linda una mamá por ahí veo. He visto mascotas. Hay hartas que nos acompañan. Ahí saqué otra y voy a tirar una última por cualquier cosa. Muchísimas gracias a la Isa, a la Florencia. Se han pasado de verdad, chiquillas. De verdad, o sea, no, nada más que agradecer. Han hecho una charla preciosa. Creo que todos los estudiantes y estudiantes han estado felices. Gracias. Solo muchas gracias de mi parte. Y también no solo a ustedes, sino a todos los que han participado, los que vinieron y están ahí escuchando la charla, que se dieron un momento de dejar de correr de los exámenes, de las pruebas, de estar estudiando. Gracias. Gracias a la directora ahí que se nos sumó ahí a la actividad, se pasó. Y también gracias a los que contaron su testimonio, muchos de ellos seguramente nos interpelaron a todos nosotros a sentirnos como muchas veces esas cosas nos han pasado a todos. Y así que este es un espacio como también poder sentir que lo que nos pasa no es algo individual, sino es algo que nos pasa a todos y es como colectivo. Y también ahí como que yo siento que lo que termina ocurriendo es que deja de ponerse el foco patologizante en la persona y lo empezamos a poner en la construcción social. ¿Ah? Porque si yo como que a veces creemos que yo soy la que está mal porque está enrollada con esto, ¿no? Yo no soy la que está mal porque está enrollada con esto. Vivo en un mundo que me termina patologizando de esta forma. Así que muchísimas gracias. Ahí solo recordarles que, porfa, voy a volver a copiar por si quedó más arriba de tantos gracias y tantos bonitos mensajes. Voy a volver ahí el Vlad y lo copié y yo lo copié de la encuesta para que la puedan responder. Y nada, nosotros solo pasar un avisito, seguimos haciendo algunas actividades ahí, si se inscribieron a esta, le van a llegar los links de las otras actividades. Para el próximo mes seguimos con los grupos de meditación y quizás tenemos alguna actividad sobre autocuidado también, y en el verano vamos a seguir haciendo actividades, así que para que ahí se sigan sumando a las otras actividades. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Eso por mi parte. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, Cariños, chiquillas. muchas gracias. La grabación.